¿Entendió esto? ¿Se entendió toda esta parte? Lo demás es lo mismo, ¿ah? ¿Se entendió esta parte de acá? ¿Algunas preguntas sobre esto? ¿Ninguna pregunta? Creo que está sencillo esto. ¿No tiene ninguna duda de esto? Miss Blanca, ¿qué ha dicho usted que van a determinar los directores? Si se pone de frente las 10 preguntas o va alternadas, o cómo es la cosa. Ajá, eso Miss, porque ahorita como nos está planteando el señor Víctor, el ingeniero, no sé también qué dirán los directores. Creo que estaban conectados también. O esperamos a que terminen para que nos den la indicación también. Pero eso lo define el docente, creo, ¿o no? Lo coordinamos, señor Ah, ok. Víctor. Ya, ok, Sí, listo, listo. lo coordinamos. Okay. Listo. Entonces, ninguna pregunta adicional de esto, porque no hay mucho más que explicar, no hay mucha más ciencia en esto, no es tan complejo. Les mostré todos los posibles casos. ¿Ninguna pregunta adicional? Listo. Cuando crean el examen, profesores, en el puntaje, fíjense acá, el puntaje se determina en el banco de preguntas. ¿Se acuerdan que aquí había el puntaje? No, acá ya no se determina el puntaje, sino se determinan las preguntas, en el banco de preguntas. ¿Cuál es el banco de preguntas? Fíjense, pero del examen, ¿ah? Banco de preguntas del examen. Ustedes tienen 3 botones acá. 10 de 20, por ejemplo, este examen. Aquí va el puntaje. ¿De acuerdo? Aquí va el puntaje. Aquí en el botón preguntas, el puntaje. El profesor ha puesto 2 puntos para cada pregunta. ¿Sí? 2 puntos para cada pregunta. Pero eso ustedes, si ustedes desean alguna pregunta en particular, le pueden dar más importancia, le pueden poner 5 puntos. O alguna pregunta más sencilla, le pueden dar 1 punto. Eso ya lo determinan ustedes. ¿De acuerdo? Sino que acá el profesor le pone 2 puntos para que termine, para que el máximo puntaje sea 20 del niño. Por eso lo hace. Pero esto ahorita no es importante porque al final nosotros le vamos a dar nota vigesimal y nota literal, como vieron cuando el examen se culminó. ¿De acuerdo? Entonces aquí el profesor ha optado a colocarle 2 puntos, que está bien, ¿no? Es su forma de trabajar y yo no digo que no esté bien. Pero esto ya depende de cada profesor si le da importancia más a una pregunta que a otra. Anteriormente era que todo el examen valía el mismo puntaje, todas las preguntas. No, ahora se ha personalizado por cada pregunta. Creo que lo solicitaron ustedes también. Ponerle un puntaje a alguna pregunta en específico. ¿De acuerdo? Entonces aquí se cambia el puntaje. Por ejemplo, quizás le quieren poner 4 puntos a todas las preguntas, aquí se cambia. O 1 punto a todas las preguntas, aquí se cambia. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos como el profesor, 2 puntos. Presionan Enter y le cambia a todos 2 puntos. Y a partir de ahí ya ustedes, si es que desean, es opcional, le pueden dar un puntaje mayor a una pregunta que tiene más importancia para ustedes. ¿De acuerdo? Y fíjense acá. Ahora, se ha agregado 2 columnas más, como les decía acá, se ha agregado unos gráficos aquí. ¿Qué significa este 69.23? Que es la cantidad de alumnos que han iniciado el examen. O sea, este examen está para 13 alumnos. Fíjense acá, dice 13 alumnos los que van a dar este examen. Ya han iniciado 9. O sea, significa que es el 69.23% que han iniciado ese examen. ¿De acuerdo? De ese 69.23 hay otro gráfico acá, que el 78% está aprobado basándose en la nota vigesimal, ¿de acuerdo? Que el 78% está aprobado. Y el resto está desaprobado. ¿De acuerdo? Si van a ver los detalles, van a ver que hay 2 alumnos, de los 9, hay 2 alumnos desaprobados. Eso corresponde al 22%. Y el 78% que está aprobado corresponde a los demás, a los 7 alumnos demás. ¿De acuerdo? Fíjense aquí. El puntaje, la cantidad de preguntas que le salió al niño son 10. El puntaje máximo que ha obtenido este niño es 10. ¿De acuerdo? Pero obtuvo 9 puntos nada más. De los 10 posibles que ha podido sacar, el niño contestó 9. ¿De acuerdo? Trasladando ese 9, basándose en ese 9,
en una regla de 3 simple, su nota vigesimal sería 18 y su nota literal sería D. Vamos a este ejemplo. El niño de los 10 puntos sacó solamente 8. Hacemos la regla de 3 simple, su nota vigesimal sería 16. En este punto extremo, el niño contestó solamente una. Su nota vigesimal es 0,2. En este punto extremo, el puntaje máximo que ha podido obtener este niño, por ejemplo, Angie, el puntaje máximo que ha podido obtener Angie es 10 puntos. De esos 10 sacó solamente 5. Su nota vigesimal sería 10. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces se le ha agregado 2 columnas acá, su nota vigesimal y su nota literal. La nota vigesimal sale basándose en el puntaje que obtuvo y en el puntaje máximo que ha podido obtener. Otro ejemplo acá. Acá hay otro ejemplo. Acá, por ejemplo, obtuvo los 10 puntos de 10, pues por lógica su nota vigesimal es 20, ¿no? Acá obtuvo 7 puntos de 10, su nota vigesimal es 14. Y su nota literal A. ¿De acuerdo, profesores? El sistema va a calcular esto. Si tienen alguna duda del puntaje, hacen clic en reprocesar. Acá hay un botón importante, reprocesar. Si tienen duda en algún momento del puntaje. ¿Preguntas adicionales, profesores? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Se entendió todo? Porque básicamente eso es de exámenes virtuales. Cuando quieran pasar estas notas a su registro auxiliar, profesores, aquí colocan su desempeño, notas del docente, y a qué desempeño lo van a colocar, ¿no? Bueno, acá hay solamente un desempeño. Ah, no, hay más. Hay que haber más desempeños en la otra competencia. Entonces deciden a qué desempeño lo van a pasar y con eso basta. ¿Qué harían después? Simplemente lo marcan y clic en pasar notas. Pregunta, ya no está examen parcial y examen final, ¿no? ¿Dónde? En las notas para pasar los exámenes. ¿En el registro de notas? Ajá. En Sí consolidado. Sí está ¿En consolidado está? Sí, sí está. Examen. Ya, sí está. Sí. ¿Preguntas adicionales, profesores? De cualquier tema ya, porque ya estoy acabando exámenes virtuales. Ahora sí, ya de cualquier tema que tengan alguna pregunta adicional, alguna duda que tengan. ¿Ninguno? Miss Blanca, estoy terminando. No sé si tiene alguna duda usted. Verdadero y falso, si yo le diera 5 preguntas de verdadero y falso, a cada uno le asigno el puntaje de 1 punto, así como indicó. Sí. Ya no plantearía, póngase 10 preguntas, ¿no es cierto? Serían, póngase, de 10 más 4 más. Ajá. Tendría que aumentarle las preguntas, ¿no es cierto? No, eso ya depende de usted. Para llegar a 20. Es que la nota... Es que el puntaje no tiene nada que ver con la nota, Miss. Por ejemplo, le explico acá. Acá el profesor tiene 10 preguntas nada más. Ajá. El puntaje que ha puesto acá es 1 punto. Ajá. Pero yo he podido ponerle 5 a cada pregunta. ¿De acuerdo? Y la nota vigesimal va a seguir siendo la misma.
Lo que cambia es su puntaje. Ujú. El puntaje. Pero en referencia, no sé si alguien matemático lo entiende, en referencia, el puntaje que ha obtenido en base al puntaje máximo, eso se convierte en su nota vigesimal. Lo que pasa es que, a ver, para que me entienda y yo poder entenderle cuál es lo que no estoy entendiendo, ¿ya? Para que usted me entienda. Póngase, nosotros planteamos nuestras 10 preguntas de 20, ¿no es cierto? De 20, que es el balotario, planteamos nuestras 10 preguntas. Sí. Pero si dentro de esas 10 preguntas, porque todas son objetivas, ¿no? Para marcar. Pero dentro de estas 10 preguntas, una opción es para marcar verdadero y falso. Sí. Entonces, yo planteo solo, póngase esto. En este caso, tendría que ser esto. Le saco un Excel, a ver, para explicarle. A ver. A ver, le explico ya. Le eximias el puntaje. Pues. Sí, porque, claro, el puntaje va a variar y las preguntas también, o en este caso, ¿cómo lo haríamos? Porque de verdad, ahí voy a... De verdad que yo le estoy entendiendo cómo voy a trabajarlo, pero el tema es si aumento más preguntas para llegar al 20 en nota. Es que usted está basándose en el puntaje 20, siempre va a existir en la nota vigesimal. Siempre va a salir 20, 10 o lo que corresponda. Lo que usted está relacionando mal es el puntaje, que usted quiere que salga 20 también en puntaje. El puntaje puede salir 80, puede salir 200. A eso se le llama peso, el peso. Claro. Entonces, por ejemplo, en opción múltiplas puede haber 50 puntos. Ya. En preguntas sí y no puede haber 10 puntos. El puntaje máximo que puede obtener el niño, 10 puntos. 50 puntos. Acá en opción múltiple, ¿no? Entonces, a ver, aquí habrían 4 preguntas y acá 10 preguntas. 14. ¿De acuerdo? El niño, el puntaje máximo que puede obtener 100. son 60 puntos ahí. ¿De acuerdo? Son 60 puntos. Pero si el niño sacó, por ejemplo, solamente 35 puntos, ¿cuál es su nota vigesimal? 35 por 20 entre las 60. Esa sería su nota. 12. Exacto. O sea, ya no, sino que ustedes siempre han relacionado que tiene que tener 20 puntos el examen para que tenga 20 también. Por eso les decía que ya no interesa aquí. Por ejemplo, como le demostré acá, ¿no? El niño sacó 45 puntos. Pero eso no quiere decir que su nota sea 45, su nota es 18. ¿Por qué? Porque su puntaje máximo era 50. Entonces, haciendo esta regla de 3 simple, lo que le corresponde es el 18. Por eso les decía que acá no importa que le puedo dar 10 puntos a cada pregunta. Fíjese, le puse 10 puntos. Si reproceso, la nota vigesimal sigue siendo la misma. El puntaje ha cambiado, pero también cambia el puntaje máximo. Entonces ahí tiene relación y sale su nota. ¿Se entendió? Ya, pero nosotros vamos a trabajar con el porcentaje máximo al 100%, ¿no es cierto? Sí, claro. Ustedes ya definan la cantidad de preguntas que desean. Ya. Muchas gracias, señor Víctor. Ya entendí. Listo. Preguntas adicionales, por favor. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, profesor, dígame. Sí, mire, bueno, buenas noches con todos. Mira, estamos escuchando toda la... buenas noches. La noche, parte de la charla es muy interesante, la verdad, muy claro. Está muy explicado. Simplemente pedirle a los profesores si tienen alguna duda de algo, porque después es un poco inconveniente llamar a la coordinadora, a la señorita coordinadora, decir, esto pasa, esto no me pasa, no sé qué hacer, y lo que queremos es que eso no pase, ¿no? Y que le pediría al ingeniero Luis, por favor, que cuando los profesores le llamen por teléfono para alguna consulta, por favor, ingeniero Luis, le digo que lo atienda de inmediato, porque los profesores justamente llaman al momento cuando están con alumnos o cuando están llenando notas o algo por el estilo, ¿no? Pero también a los profesores
si tienen alguna duda, por más simple que sea, por favor, es el momento para preguntar, ¿no? Y a la vez, ingeniero, cualquier cosita que yo sé que los cambios se hacen para mejorar, como este caso, la verdad, está muy interesante, ¿no? Sino que el problema ocurre cuando no se comunica estos cambios. Y los profesores de repente, de alguna manera, Eso. conocen esto y empiezan los problemas. Otra cosita más, en esto en uno de los puntos donde se le pone el peso a las preguntas, o que de repente en una sola hoja van todas las preguntas, o de acuerdo como está explicando, eso ya nos pondremos de acuerdo en otro porque debe ser un mismo formato para todos. Ujú. Entonces eso ya nos ponemos de acuerdo, eso no hay problema, porque lo importante acá es que ustedes entiendan al menos lo que el ingeniero lo esté explicando, ¿no? Si se lo... Si se, pone Profesor, primero. ahí no sé si le hago una salvedad porque ahí yo creo que el profesor debe decidir, bueno, o al menos es mi opinión. Yo creo que la forma, el esquema, cómo se da el examen, el profesor lo debe definir porque de ese caso del que sea comunicación, ¿no? Sí, sí. Imagínense que es un examen de comunicación donde, a ver, vamos a hacer el ejemplo que está acá. Por Este, falta de ortografía puede darle. ¿qué pasa si Kia en esta pregunta coloca un tema, un texto que tiene que analizar y en las preguntas siguientes contestar, ¿no? Claro. Sí, sí, lo Tiene entiendo, que tener profesor. más peso. Sí, lo Claro, o entiendo. sea, puede ser que en la primera pregunta haya una leyenda, un texto grande que tiene que leer y después en las siguientes preguntas contestar. Eso se adapta para exámenes de comunicación, por ejemplo, ¿no? No, claro. Mm, Sí, sino que acá Sí, sí. el problema acá ocurre de que el padre de familia, porque también tenemos que trabajar en base al padre, porque imagínense que si los padres no están de acuerdo con esto, el alumno se va y toda esta tecnología, pues, la verdad no va a ser tan útil, ¿no? O sea, que el padre de familia también entienda esto. ¿Por qué le digo? Porque puede ser el caso, o sea, de peso, que tenga peso las preguntas, muy bien, excelente, pero eso debe de funcionar cuando se le explique bien al alumno o al padre de familia, porque si no Ujú. se le explica bien, el padre de familia, si yo he contestado de las 10, he contestado 8 preguntas y tengo 16. En el otro, en comunicación, como dice, ¿no? Dice, yo he contestado 5 preguntas, pero tengo 15 por el peso que tiene cada una de las preguntas. Entonces, el padre de familia va a decir, no entiendo, o sea, contesto 5 preguntas, tengo 15, y contesto 8 preguntas, tengo 16. No, o sea, para eso Mantengamos, tenemos que explicar al padre de familia justamente cómo es el sistema de calificación. ¿No? Entonces, por eso digo, eso debe ser un análisis nosotros y con los profesores, ¿no? ahorita, Para sea de una sola forma que sea necesario, excepto algunas áreas, ¿no? Ya, profesor, listo. Profe, disculpe, ¿me permite? Sigue siendo. Profe, sí, mire, lo que yo más o menos, lo que yo he podido más o menos rescatar de lo que ahorita acaba de explicar el ingeniero, básicamente, claro, lo del peso lo podemos discutir nosotros, ¿no? Eso es bien cierto, ¿no? Para coordinar. Pero ahí lo que he estado viendo más que todo es el esquema del examen, ¿no? Y realmente en comunicación, por ejemplo, le digo porque sí me ha pasado, que a veces uno cuelga un texto, porque tengo que desarrollar un texto, ¿no? Y a veces, como las preguntas se chocolatean, a veces sale una pregunta, la pregunta 2 del texto, sale en la pregunta 18 y a veces, pero no está el texto ahí, ¿no? No está el texto y el alumno no sabe qué responder y la verdad responde cualquier cosa. Entonces, para el esquema, creo yo, a mi parecer, para el esquema sí me imagino que cada profesor puede manejar un esquema diferente, ¿no? Que no varíe con el peso de la nota. Eso sí, tendríamos que ponernos de acuerdo, porque en comunicación sí veo que a veces tengo que estar copiando todo el texto para cada pregunta, todo el texto para cada pregunta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo le he entendido al ingeniero, ¿no? Que sí se podría manejar solo en el esquema del examen, ¿no? Más no en el peso, la nota, no, eso creo que sí tendría que ser coordinado. Así es, profesor. A eso me refería. Sí, profesor Jorge, tienes toda la razón. O sea,
Eso es lo lógico y a lo más lo más legal, ¿no? Como porque hay preguntas que son más difíciles, donde se necesita Claro, más hay tiempo, hay preguntas largas también, ¿no? tiene mayor volumen en la pregunta, entonces eso debería de valer mucho más, ¿no? Entonces, pero yo pienso que eso debe ser paulatino, o sea, está muy bien lo que el ingeniero nos propone, la verdad, es magnífico. eh, Pero, perdón, profesor, el peso de la pregunta no está en la longitud del texto, ¿ah? No sé si no les estoy entendiendo. No, No, pero el peso creo van a coordinar, esa Ah, es otra cosa. el peso y claro, eso lo da el No, profesor, ¿no? claro, el esquema estábamos viendo si es si lo define coordinación o el docente. Pero eso claro, ya porque depende de ustedes, En ¿no? el examen, lo, lo que pasa es que, justamente, en el lo que texto pasa, nuestros alumnos, ¿qué cosa van a contestar si, si ya no van a estar las alternativas tampoco? Nos tienen que no, estar sí, sí, las sí, alternativas, es no, marcar. está, Entonces, no, lo que pasa es que, o sea, el esquema no va a afectar en nada el puntaje ni el así es, peso de la nota así es, al así es. alumno, no va a afectar en nada, ¿no? Entonces, por eso digo que depende del examen o del área, ¿no? El profesor puede manejar el esquema, ¿no? Porque hay preguntas, como repito, como digo yo, que si es un texto y tiene varias preguntas, el esquema debe ser diferente a una pregunta normal, ¿no? De otra área, ¿no? Porque si no se malogran las preguntas y el alumno más bien se va a confundir al alumno en vez de favorecerlo. Porque la nota no va a afectar en nada, ¿no? O sea, al padre no, o al alumno no le va a afectar la nota, creo yo, ¿no? Eso es lo